La clase de hoy, la clase primera, tiene también como intención contarles o compartir con ustedes por qué o para qué enseñar y aprender historia en la formación de profesores. Uno puede decir, bueno, en la formación de profesores de historia quizás hay que saber historia, pero ¿por qué hay que saber historia o hay que aprender historia cuando yo me estoy formando como profesor de educación física? Bueno, hay distintas respuestas a esta pregunta. Uno podría decir respuestas como la que en algún momento dio Vygotsky, que era un psicólogo del aprendizaje soviético, que la historia era una formación preparatoria para el estudio teórico. ¿Qué quería decir él? Si uno quiere aprender, si uno quiere desarrollar conocimiento sobre, por ejemplo, qué es la educación física hoy y qué queremos que sea en el futuro, un buen punto de arranque es ver cuándo, cómo empezó a ser y cómo fue cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, la idea de un trabajo preparatorio puede ser una de las finalidades o una de las respuestas a la pregunta de por qué aprender o enseñar historia. La otra respuesta que se me ocurre podría darles es que el estudio de la historia nos puede servir para desarmar mitos, es decir, para cambiar esas explicaciones que en algún momento se dieron y que fueron tomadas como válidas o como verdaderas, pero sin mucho sustento empírico, y que a lo largo del tiempo, a partir de la investigación, se reconoce que ya no son verdades ni son explicaciones posibles a partir de haber encontrado fuentes que explican cómo fueron los procesos. Un ejemplo de estos mitos, que alguno de los textos que vamos a leer nos va a ayudar a desarmar, es esta idea que prende bastante en nuestro país, que Argentina es un país de raigambe futbolera porque el fútbol se expandió en las ciudades a partir de que había muchos potreros, ¿no? Asociar el potrero al desarrollo del fútbol es parte del mito. Nosotros vamos a leer un texto de un historiador del fútbol en Argentina que se llama Julio Friedenberg, que dice exactamente lo contrario. Él va a decir que el fútbol se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires exactamente en el momento que la ciudad creció y dejó de haber potreros disponibles. Otra respuesta a la pregunta de por qué enseñar y aprender historia es pensar que la historia puede ser una especie de pedagogía para las políticas educativas. Es decir, si nosotros pensamos como docentes que queremos una educación de calidad para todos y en esa educación de calidad está incluida la educación física, el estudio del pasado nos puede servir como una plataforma de formación. Quienes hablan de la historia como una pedagogía para las políticas educativas piensan en un concepto que es el de conciencia histórica. Es decir, la materia, la finalidad de estudiar y aprender historia es para colaborar en la construcción de un particular tipo de conciencia histórica en este caso, cada uno de ustedes. El concepto de conciencia histórica lo desarrolló un pedagogo de la historia alemán que se llamaba Rusen. Y él la definía como, la voy a leer tal cual lo define Braslavsky tomándolo a Rusen, y después voy a parafrasear en un lenguaje que nos haga más fácil entenderlo. Braslavsky, citando a Rusen, dice: la conciencia histórica es la forma en que está moldeada su capacidad o la capacidad incorporada de cada uno para actuar en la historia como proceso presente, utilizando la historia como narración de lo que viene sucediendo e incidiendo en los procesos que vendrán. Diciéndolo con nuestras propias palabras, podríamos decir que la conciencia histórica entonces es la capacidad de cada uno de nosotros en actuar en el presente, reconociendo que llevamos en nuestra actuación parte de la historia que nos antecedió y reconociendo también que nuestra actuación presente se propone incidir en el futuro. Entonces, podríamos pensar que esta última respuesta sería la que queremos nosotros tratar de lograr con ustedes. Nuestra idea de la enseñanza y el aprendizaje de la historia en la formación docente es para colaborar en que cada uno de los futuros profesores desarrolle un tipo particular de conciencia histórica respecto de la educación física y de la educación,
que le permita actuar en el presente, mirando hacia el futuro, proponiéndose la utopía que le parezca más deseable para todos y reconociendo las tradiciones y los ejemplos que porta y arrastra sobre sus espaldas. Russell nos cuenta que hay 4 tipos de conciencia histórica. La primera conciencia histórica es la conciencia histórica tradicional. ¿Cómo actúa una persona que actúa con la conciencia histórica tradicional? Esa persona intenta reproducir en la actualidad las tradiciones, las prácticas y las teorías del pasado, quizás aquellas de la etapa en que se formó, sin ponerlas en duda, ¿no? Actúa las tradiciones y con las tradiciones se proyecta el futuro. Otro tipo de conciencia histórica es la conciencia histórica ejemplar. ¿Cómo actúa una persona que se maneja a partir de la conciencia histórica ejemplar? Bueno, en general tiene identificado algunos modelos en la historia de la disciplina en la que trabaja, en la historia de la educación física, modelos de profesor, modelos de instituciones, modelos de enseñanza, y lo que hace en su práctica contemporánea es actualizar esos ejemplos. Otro tipo de conciencia histórica es la conciencia histórica crítica. ¿Cómo actúa una persona que lo hace desde una conciencia histórica crítica? Lo que hace la conciencia histórica crítica nos obliga a quien tiene esta idea a poner en duda las tradiciones y los ejemplos y ponerlos en duda tratando de pensar qué validez contemporánea y qué validez a futuro tiene reproducirlas, replicarlas, actualizarlas. Pero este tipo de conciencia histórica rechaza en general las construcciones y las realidades tradicionales y ejemplares, pero a menudo no logra proponer o construir alternativas a futuro. El último tipo de conciencia histórica para este autor es la conciencia histórica genealógica. La conciencia histórica genealógica, ¿cómo actúa? Reconoce las tradiciones, reconoce los ejemplos, o sea, parte o toma en su acervo los 2 primeros tipos de conciencia histórica, las pone en duda, es decir, critica los ejemplos y las tradiciones en función del contexto en que se desenvuelve en la actualidad, pero no se queda paralizado en esta crítica, sino que se propone apuntar a la utopía, es decir, elegir un fin, una finalidad posible y deseable para todos, y a partir de este recorrido, ¿no?, intenta accionar apuntando hacia allá. Entonces, de alguna manera, a nosotros nos gustaría, el equipo docente de la materia, contribuir a que ustedes puedan, de los 4 tipos de conciencia histórica que existen y que seguramente ya está funcionando en la manera en que cada uno de ustedes actúa, logren llegar hacia la conciencia histórica crítica y aún más posicionarse en una conciencia histórica genealógica, es decir, que pueda poner en duda la educación física, el deporte, la cultura física, pero a partir de ponerla en duda, valorice aquello que tiene sentido actualmente y puede permitir, por ejemplo, pensar o llevar la utopía de la educación de calidad para todos. Ahora bien, ¿qué tipo de historia vamos a hacer? ¿Historia de qué cosa vamos a hacer? Nuestra materia se llama Historia de la Educación y la Educación Física en Argentina. Entonces, por un lado, uno puede pensar, vamos a hacer historia de la educación argentina. ¿Y qué vamos a hacer en relación a la historia de la educación física? Y ahí también tenemos distintas opciones. Podríamos hacer una historia de las prácticas corporales que existieron en la Argentina a lo largo del tiempo. Por ejemplo, una historia de las gimnasias, los juegos, los deportes, las danzas. También podríamos hacer una historia de las teorías pedagógicas, las teorías pedagógicas generales y las teorías pedagógicas específicas de la educación física. También podríamos hacer una historia de la educación física pensada o entendida como una asignatura escolar, es decir, como un componente del currículum de la escuela, y vincular esa educación, esa escuela y esas asignaturas con la historia social, la historia política y la historia económica del país. Les quiero contar que la historia de la educación física que vamos a hacer es la última. Para nosotros en la materia vamos a definir la educación física
como aquel recorte de la cultura con la cual que se inserta, que se integra al currículum escolar, y vamos a entender también a la educación física como una parte de todo lo que la escuela enseña. En esa línea vamos a tratar de entender por qué a lo largo del tiempo la escuela o el sistema educativo enseñó determinadas cosas, organizado en determinados niveles, con acceso a determinados sectores de la población y con determinadas selecciones de contenido. Y la respuesta a por qué lo hizo lo vamos a buscar en la organización social de nuestro país, lo vamos a buscar en la organización política de nuestro país y también en las necesidades económicas. Eso que les estoy contando es hacer una historia social y cultural de la educación física. Eso no quiere decir que no vamos a hablar de las prácticas corporales lúdicas, expresivas, del deporte o de la danza. Los vamos a tener en cuenta porque esta asignatura escolar se conformó en diálogo con aquellas prácticas que existían en la sociedad. Pero no vamos a poner el acento en cómo fueron cambiando los deportes, o cómo fueron actualizándose las gimnasias, o cómo fueron incorporándose o no las danzas, sino que todas esas prácticas corporales que existieron y existen en la sociedad por fuera de la escuela, las vamos a mirar desde la mirada de la escuela, desde la mirada del sistema educativo, desde la mirada del currículum. Y claro que sí, esas decisiones de elegir una u otra práctica corporal las vamos a tratar de comprender en relación a las teorías pedagógicas vigentes. Pero vuelvo a decir, nuestro punto, nuestro foco va a ser la historia de la educación en nuestro país. Otra particularidad que va a tener la historia que vamos a hacer es que vamos a hacer una historia con teoría. No vamos a hacer la crónica de los hechos, sino que vamos a organizar la información a partir de una serie de conceptos teóricos o de definiciones. Algunas van a ser de orden más general, por ejemplo, vamos a hablar de las funciones de los sistemas educativos, vamos a hablar de las tendencias, cómo se fue organizando nuestro sistema educativo a lo largo del tiempo. También vamos a mirar a la historia de la educación desde distintos niveles de análisis. Vamos a mirar el nivel de las políticas educativas, vamos a mirar el nivel de las ideas pedagógicas, vamos a mirar el nivel de las prácticas y las instituciones a lo largo del tiempo. Y también vamos a usar conceptos específicos. Por ejemplo, vamos a plantear qué entendemos por educación física, es decir, vamos a dar, como dije hace un rato, cuál es la definición de educación física que vamos a usar a lo largo de la materia. Vamos a también a plantear otro concepto que es el concepto de cultura física y vamos a pensar la relación entre una y otro concepto y también entre otro elemento que vamos a usar para organizar nuestra historia de la educación es plantear una periodización. Vamos a conceptualizar o definir o organizar esos procesos con algunas categorías teóricas. Por ejemplo, vamos a hablar de los sistemas educativos y la función del sistema educativo en las sociedades modernas. Vamos a pensar en esa función en lugar de la educación física. Vamos a ver las tendencias en la manera en que se fue organizando el sistema educativo y se puede llegar a organizar. Vamos a pensar la historia de la educación física y de la educación mirando 3 niveles de análisis. Vamos a mirar el nivel de la política. Vamos a mirar, el nivel de la política sería el nivel de las leyes, los ministros, los presidentes. Vamos a mirar el nivel de las ideas pedagógicas. ¿Qué se entendía? ¿Cuál era el valor que se le daba a cada asignatura? ¿Cuál era el valor que se le daba a la educación física? ¿Cuáles eran los principios que organizaban la enseñanza? Y también vamos a mirar el nivel de las instituciones y las prácticas, que nos vendría a decir, en definitiva, qué fue lo que efectivamente se enseñó y de qué manera se organizaron las instituciones a través de las cuales se enseñaron. Ahora bien, ¿cómo vamos a organizar el relato y el estudio histórico de lo que pasó en la educación y en la educación física en estos largos 173 años que van desde 1810 hasta 1983? Vamos a subdividir estos largos 173 años en periodos históricos
que van a estar acotados por hitos o eventos de procesos o hechos que acontecieron a nivel de la política nacional. Mariano Narodowski, que es uno de los autores que ustedes tienen para leer y que es un profesor de Historia de la Educación argentino, dice que este tipo de periodización, que organizar el estudio de la historia marcando momentos delimitados por eventos de la política nacional, se denomina periodización macropolítica. Ahora vamos a empezar a desarrollar algunos de los conceptos de nuestra historia con teoría. Para empezar vamos a hablar de los niveles de análisis. Vamos a usar el texto de Mariano Narodowski, el que mencioné en las últimas ideas del tema anterior, para explicar las recomendaciones que él da para el estudio de la historia de la educación. Narodowski empieza diciendo que el estudio clásico o tradicional de la educación, por los primeros historiadores de la educación, se ocuparon de estudiar la historia de las políticas educativas. Es decir, para estos historiadores, la historia de las decisiones del Estado. Entonces, la historia de las leyes, la historia de la designación de los ministros y por lo tanto obviamente de los presidentes, la historia de la creación de las instituciones, los ministerios, las direcciones, los departamentos, como mucho la historia de las sanciones de los planes de estudio. Narodowski dice que esta historia, que es una historia macropolítica, a esto la llama macropolítica, porque es la historia de las producciones del Estado o de la política a nivel nacional, es una parte de la historia de la educación. Nosotros no podríamos decir que sabemos historia de la educación solo porque podamos recitar o establecer relaciones entre las leyes que se sancionaron, quiénes eran los presidentes, quiénes eran los ministros o qué tipo de instituciones había. Eso nos permite conocer una parte de la historia. Por eso, Narodowski dice, hay otra línea para pensar la historia de la educación, que es la historia de la pedagogía, de las ideas pedagógicas, o sea, qué principios, qué ideas, qué valores sustentaron a esas políticas, a esas leyes, a esas decisiones de programas y planes de estudio, a la designación de uno u otro ministro. Entonces acá tenemos ya dos niveles de análisis, o dos niveles para estudiar. Yo puedo decir, si yo sé quiénes fueron los ministros, los presidentes, las leyes y los programas, y además sé qué ideas sustentaban a todas estas decisiones políticas, tengo una noción más completa de la historia de la educación en el país. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿alcanza con saber hoy, por ejemplo, quién es el ministro, cuál es la ley y qué ideas pedagógicas están vigentes para que, por ejemplo, un marciano entienda cómo es la educación en nuestro país? Claro que no, hace falta algo más. Para poder saber cómo es la historia de la educación en nuestro país, tenemos que sumarle a la política y a las ideas las instituciones y las prácticas educativas concretas, es decir, cómo se traducen día a día en lo que hacen las personas, ¿no?, aquellas ideas pedagógicas y aquellas decisiones de política educativa. Entonces, siguiendo a Narodowski, para conocer de una manera más completa la historia de la educación, hay que estudiar el nivel de las políticas, que él llama nivel 1, el nivel de las ideas pedagógicas, que él denomina nivel 2, y el nivel de las instituciones y las prácticas educativas, al que denomina nivel 3. Solo conociendo los tres niveles y estableciendo las relaciones entre ellos, podemos decir que tenemos una idea más completa, más acabada de lo que es la educación, si lo tomamos en el momento actual, o de lo que fue la historia de la educación si lo miramos a lo largo del tiempo. Nuestro programa se propone hacer eso, mirar la historia de la educación y la historia de la educación física, mirando en relación quiénes fueron las autoridades, los ministros y los programas, qué ideas pedagógicas sustentaban estas decisiones políticas y finalmente qué se hacía en las escuelas, quiénes los hacían, cómo se formaban los que los hacían. Una cosa más que es importante tener en cuenta y a donde vamos a combinar las dos cuestiones de las que nos habla Narodowski. Por un lado,
como les dije hace un ratito, nuestro programa está organizado por una periodización macropolítica. Ustedes ya muy pronto, cuando empecemos la unidad 2, van a reconocer los momentos históricos en los que estamos organizando el estudio de la historia de la educación y la educación física en la Argentina. Como usamos una periodización macropolítica, podemos llegar a pensar que son los cambios en las decisiones del Estado, en las decisiones del Estado se traducen automáticamente en el cambio en el nivel de las instituciones y las prácticas. Vamos a poner un ejemplo para que veamos que esto no es tan así. En nuestro país, la última ley educativa que tenemos, la Ley de Educación Nacional, se sancionó en el año 2006. Esa ley indica que la educación secundaria es obligatoria, es decir, que todos los jóvenes, los adolescentes y jóvenes, tienen que estar y comenzar y terminar la escuela secundaria. Eso dice la ley. Es una ley que obliga al Estado a dar educación secundaria y obliga a los adolescentes y jóvenes a ir a la escuela. Si nosotros solo nos quedáramos con el nivel macropolítico, estaríamos seguros que todos los adolescentes y jóvenes de la Argentina están o han terminado la escuela secundaria. Pero si nos vamos al nivel de las instituciones y las prácticas, si miramos los listados, las planillas, los censos, la matrícula escolar, vemos que ni todos los adolescentes y jóvenes están en la escuela secundaria, ni todos los que están la terminan. Entonces, acá tenemos evidencia histórica que una decisión, un cambio al nivel macropolítico, la decisión de decir, de prescribir, de indicar que la educación secundaria sea obligatoria, que se hizo en el año 2006, todavía no se tradujo al nivel de las instituciones y las prácticas. Las instituciones y las prácticas están haciendo esfuerzos importantes por lograr incorporar a todos los alumnos a la escuela secundaria y lograr que los alumnos terminen. Entonces, el nivel macropolítico, algo que puede estar definido en el nivel macropolítico, no puede estar concretado en el mismo sentido, en el mismo momento, en el nivel de las instituciones y las prácticas. Pensar que estas dos cosas, que estos dos niveles cambian a la vez, pensar que un cambio en una ley significa automáticamente un cambio en la realidad, o sea, un cambio en las instituciones y las prácticas, es pensar desde lo que Narodowski llama la falacia, es decir, el equívoco de la covariancia, de creer que estos dos niveles de análisis varían a la vez. Otro ejemplo para entender qué queremos decir con falacia de la covariancia o qué quiere decir que los dos niveles educativos, el nivel de lo macropolítico y el nivel de las prácticas e instituciones, no varían a la vez, otro ejemplo tiene que ver con la otra ley de obligatoriedad escolar, que fue la ley 1420. La primera ley de obligatoriedad escolar que tuvimos a nivel nacional y que en el año 1884 prescribió que los niños de 6 a 14 años de edad tenían que estar en la escuela primaria. Es decir, prescribió la obligatoriedad, la gradualidad y la gratuidad de la educación elemental. Esa ley se sanciona en 1884, obligando a los padres a mandar a sus hijos a la escuela, obligando al Estado a crear escuelas en todos los pueblos, obligando al Estado a formar maestros. Sin embargo, el cumplimiento efectivo de esa ley recién se pudo dar en la segunda mitad del siglo XX. Vuelvo a decir, una ley que se sanciona en 1884, podríamos decir que recién en 1960 logra cumplirse incorporando a un 80% de niños en edad escolar primaria en la escuela primaria. Entonces, del nivel macropolítico de la sanción al nivel de las instituciones y las prácticas, pasaron por lo menos 80 años. Esto no quiere decir que el Estado haya querido incumplir con la ley, sino que para que una decisión macropolítica se traduzca en prácticas e instituciones efectivas, tiene que pasar procesos de construcción y de implementación. Para nosotros es importante tener en claro la falacia de la covariancia o el riesgo de manejarlos con la falacia de la covariancia, porque cuando uno piensa en el pasado,
estos ejemplos pueden ser muy claros, pero a veces en el presente uno puede tener la ilusión, y más que una ilusión es pensar desde la falacia de la covariancia, que una decisión política se traduce al día siguiente en que todas las escuelas y todas las prácticas se van a modificar en el mismo sentido. Tener en cuenta esta idea de la falacia y la covariancia también nos permite entender que continúen ideas pedagógicas o continúen instituciones y prácticas educativas, más allá de que hubieron varios cambios políticos en el nivel macropolítico. Esto es un elemento que vamos a poder reconocer no solamente en la historia de la educación, sino también muy claramente en la historia de la educación física y de la formación docente en nuestro país.